Después de perder su trabajo tras divorciarse de su esposo rico, una doctora y su hija se mudaron al campo por una herencia. Pero al ver lo que se les había legado, el conductor del autobús las dejó en una parada discreta y sin nombre, lo que inmediatamente generó sospechas. ¿Habían llegado siquiera al lugar correcto? Mamá, ¿esta es nuestra parada? ¿Dónde está el pueblo? ¿Y por qué no vemos ninguna casa?, preguntó Sandra sorprendida. En respuesta, Jessica miró al conductor, quien la ayudó a descargar sus maletas del autobús. Sí, este es tu pueblo. No lo dudes ni un segundo. He estado en esta ruta durante años. Solo necesitas caminar por este camino de tierra y el pueblo estará justo ahí, explicó el hombre. Jessica Peterson le agradeció por su ayuda y suspiró de alivio, colocando las maletas en el asfalto calentado por el sol. Viajar en realidad era mucho más complicado de lo que parecía desde la comodidad de su oficina como terapeuta. Normalmente, el equipaje voluminoso debería haberse almacenado en el compartimento de equipaje, pero como el conductor las recogió en la carretera debido a la falta de boletos, las maletas sirvieron como asientos para Jessica durante un tiempo. Habían pasado unas 4 horas en la carretera, exhaustas y desmoralizadas por lo sucedido, un amargo divorcio, un despido injusto del trabajo y la preparación apresurada para la reubicación. Todo esto en plazos ajustados, dejando la cabeza de Jessica dando vueltas. Como Sandra había dormido la mayor parte del viaje, Jessica se quedó despierta cuidando su sueño. Cada vez que el autobús golpeaba un bache o caía en un hoyo, se sacudía, obligando a Jessica a sujetar las maletas que servían como su asiento improvisado. Mientras tanto, las puertas del autobús se cerraron ruidosamente, después de lo cual el conductor arrancó el motor y se alejó suavemente, despidiéndose de los viajeros con una bocanada de humo de escape. Bueno, cariño, nos vamos despacio, sugirió Jessica, mirando el autobús que se alejaba. Sí, mamá. Vamos. ¿Y si se hace de noche y me asustan los lobos?, dijo la niña, mirando alrededor con aprensión. Hace solo un par de meses, Sandra había terminado el 2º grado, pero razonaba como una adulta. Jessica sonrió y respondió en su habitual tono juguetón, no te preocupes, Sol. Puede haber lobos alrededor, pero todavía nos queda mucho camino antes de llegar al bosque, así que no pienses en eso. Todo estará bien, te lo prometo. Chispas de alegría aparecieron en los ojos de la niña. ¿De verdad? Bueno, entonces vamos. ¿Sabes si nuestra casa será grande o no mucho? Jessica se encogió de hombros con incertidumbre. Oh, si tan solo lo supiera. Obtuve esta herencia por pura casualidad. Un buen paciente hizo un esfuerzo. Tomando las maletas en ambas manos, caminó por el camino de tierra indicado por el conductor. Sandra la siguió obedientemente, levantando una nube de polvo con sus pequeños pies. Como el pueblo estaba situado en una elevación, tuvieron que caminar cuesta arriba todo el tiempo. Después de un par de cientos de metros, Jessica finalmente jadeó por el esfuerzo y dejó las maletas en el suelo. Definitivamente no tengo suficiente fuerza para esto, pensó con pesar, apenas capaz de mantenerse en pie bajo tal carga. Mamá, ¿estás cansada? Tal vez yo pueda llevarlas, preguntó Sandra con preocupación en su voz. Jessica sonrió a su hija. ¿Dónde las llevarías? Pesan más que tú. En ese momento, Jessica escuchó de repente un ruido extraño detrás de ella. ¿Qué era? ¿Una motocicleta? No, no sonaba como una. El ruido era mucho más fuerte y tenía un rugido distintivo. ¿Un coche? Oh, Dios mío, son coches, pensó Jessica. Su sorpresa fue palpable cuando se dio la vuelta y vio el vehículo distintivo. ¿Taxi? Alguien todavía llama a un taxi a un lugar tan remoto, susurró. Mamá, tal vez el coche viene por nosotras, dijo Sandra con esperanza. No, ¿quién enviaría un taxi aquí?, respondió Jessica. Mientras tanto, el coche, en una nube de polvo, alcanzó a las cansadas viajeras.
Después de conducir unos metros, el taxista se detuvo, abrió la puerta del pasajero y dijo, «Puedo llevarla si lo necesitan. Suban y cargaré las maletas». Jessica intercambió una mirada interrogativa con Sandra, luego decidió aceptar la oferta. Tomando el asiento delantero, sentó a su hija en la parte trasera y cerró la puerta. El alto taxista manejó rápidamente sus maletas, guardándolas en el maletero. «Bueno, ¿nos vamos?», dijo, arrancando el motor. «Soy Jessica, y esta es mi hija Sandra», respondió la pasajera. Charlie, asintió el taxista, y su conspicuo coche amarillo rugió hacia el pueblo. Para pasar el tiempo en el viaje, Jessica preguntó cautelosamente, «Probablemente estás en un llamado, ¿verdad?». El conductor sonrió. «Sí, entregando medicamentos al hospital de campaña. Han establecido una estación médica en una casa cerca del pueblo, y me contrataron como mensajero para recoger medicamentos del almacén de la farmacia. Mucho más conveniente de esta manera, especialmente porque he hecho esta ruta varias veces». «Oh, un hospital de campaña. Eso es serio. No habría pensado que un pueblo como este tendría su propio personal médico», comentó Jessica con respeto. «Bueno, sin otras instalaciones médicas alrededor por millas y la clínica del distrito bastante lejos, tener tu propio transporte es necesario. Pero ha surgido un pequeño problema. El médico de allí, Arthur Gardner, ha estado trabajando allí durante 8 años, pero se enfermó, le dio ciática. No hay nadie más para ver a los pacientes», respondió el taxista, manteniendo sus ojos en la carretera. Jessica sintió con simpatía y miró por la ventana. A ambos lados de la carretera se extendían vastos campos amarillos y parches dispersos de bosque que gradualmente daban paso a un bosque denso. «Entonces, ¿a dónde necesitan ir exactamente?». «¿Cuál es la dirección?», preguntó nuevamente el taxista. Jessica, sorprendida, luego alcanzó su bolso y desplegó el papel, leyendo en voz alta, «De acuerdo, calle Central número 7. ¿Sabes dónde está?». Sorprendido, el conductor frenó y el coche se detuvo de repente como si estuviera arraigado en el lugar. «William, ¿qué te pasa?». «¿Pasa algo?», preguntó, preocupada. El conductor la miró con sorpresa antes de decir, «¿Estás segura de que no estás equivocada?». «Calle Central número 7, ¿verdad?». «Sí, eso es correcto». «¿Por qué estaría equivocada?». «Está claramente escrito en blanco y negro», respondió ella. El taxista negó con la cabeza con pesar. «Probablemente te han dado las coordenadas equivocadas. Verás, esa dirección es donde se encuentra el hospital de campaña, donde estoy entregando medicinas a petición de Arthur». Jessica contuvo la respiración, sorprendida. «¿Un hospital de campaña? Pero se supone que debería haber una casa allí. La heredé de Denzel Warren. Tengo los documentos para probarlo. Puedo mostrártelos». William miró a la pasajera con ironía. «Claro, te creo. ¿Por qué necesitaría ver esos documentos? No los entendería de todos modos». Jessica se mordió el labio, ofendida, y se giró, mirando por la ventana. «¿Qué noticias? ¿Cómo podría haber sucedido esto? Había esperado tanto por esta casa, ¿y ahora qué? ¿Regresar? Todo por culpa de su exmarido Robert, quien la echó a ella y a su hija de la casa después de su divorcio para disfrutar de placeres con su joven amante». Pronto apareció el pueblo. La casa que Jessica deseaba estaba en las afueras, y la notó de inmediato. Como resultó más tarde, el taxista tenía razón. La casa que había heredado era, de hecho, donde se encontraba el hospital de campaña. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Podría realmente haber un error en los documentos?, pensó tristemente. Mientras tanto, William detuvo el coche en la puerta, que tenía una cruz pintada en rojo. «Mamá, ¿vamos a vivir en el hospital?», preguntó cautelosamente Sandra. Jessica se encogió de hombros con incertidumbre. «Honestamente, no lo sé, Sandra. No esperaba esto en absoluto.
Colocando las maletas frente a la puerta, William sacó un pequeño paquete de medicinas y comenzó a golpear la puerta. «Hola, ¿hay alguien vivo ahí?» «La entrega está aquí», llamó. Jessica miró alrededor, cansada. Parecía que todo el pueblo observaba cada uno de sus pasos o movimientos, a pesar de que el pueblo en sí vivía su vida medida y sin prisas. Los perros ladraban, los gansos graznaban invitadoramente y los cerdos gruñían alegremente, escarbando en sus comederos. Mientras tanto, las vacas pastaban pacíficamente en un prado distante y se suponía que regresarían a casa al anochecer, conducidas por los gritos del pastor del pueblo. Pronto, el chirrido de la puerta principal abriéndose se escuchó desde la casa y un minuto después, la puerta se abrió de par en par, revelando a una mujer descontenta de unos 30 años vestida con una típica bata médica blanca. Lanzando una mirada hostil a los invitados, se dirigió al taxista. «Oh, hola, William. ¿Y quiénes son estas personas?» «Tus conocidos, supongo». El conductor tosió incómodamente. «No, Mary, solo pasaba por aquí, y Jessica y Sandra caminaban por el camino. No podía dejarlas». Mary hizo una mueca como si estuviera dolorida. «¿Y qué necesitan aquí? ¿Y dónde están las medicinas prometidas?» El conductor estaba a punto de hablar, pero Jessica se le adelantó. «Vine a mi casa». «Bueno, no del todo mía, pero eso es irrelevante». «¿Cómo que no del todo tuya? Y de todos modos, ¿estás segura de que no estás equivocada?» Mary dudó. «Bueno, no. Todo es correcto. Tengo los documentos aquí. Puedes echar un vistazo». «Notarizados y certificados», respondió Jessica, ligeramente avergonzada por su franqueza. «Documentos, dices. Bueno, está bien, entra». «Necesitarás mostrar estos papeles al presidente y a Arthur», respondió Mary más amablemente, su comportamiento revelando rasgos de un miembro del personal médico junior, probablemente una enfermera o asistente. «Bueno, ahora que has aclarado las cosas aquí, supongo que me iré. Aquí, toma las medicinas. Todo según la lista». El sello del paquete está intacto, se despidió William y se dirigió de nuevo a su coche. Se acercaba la noche y aún necesitaba estacionar el coche en la parada de taxis. «Adiós, William. Vuelve, no lo olvides», canturreó Mary en despedida, lanzando una mirada enamorada al invitado que se iba. «Oh, parece que experimentó un drama que se desarrollaba aquí». Me gruñó como un gato enojado. «Tal vez esté celosa», pensó Jessica, apenas suprimiendo una sonrisa. Solo cuando el taxi desapareció en la esquina, Mary decidió guiar a los invitados dentro de la casa. La enfermera se negó a ayudar a Jessica con las maletas. Jessica sonrió, pero se abstuvo de acercarse a Mary. ¿Qué sentido tenía escalar tensiones en su primer encuentro? ¿Quién sabía cómo sus vidas se entrelazarían en el futuro? Podrían terminar trabajando juntas. De hecho, esta casa está dividida en dos mitades, es decir, tiene dos dueños. Una mitad es la estación médica donde trabaja Arthur y la otra es el área de vivienda. Estuvo abandonada por mucho tiempo hasta que el presidente local la renovó para que el doctor tuviera un lugar donde vivir. Su propia casa se quemó y su hijo y nuera viven en el otro extremo del país. No quería molestarlos. «Lo más probable es que tu herencia se refiera a la mitad de la casa designada para vivir», explicó Mary mientras guiaba a los invitados adentro. «Es bastante acogedor aquí, incluso mejor de lo que esperaba», observó cautelosamente Jessica. «Bueno, claro. ¿Qué esperabas? Hicieron una gran renovación aquí, gracias al presidente y a Arthur», replicó Mary. Jessica se mordió el labio, ofendida. Claramente, no estaban desplegando la alfombra roja para ella aquí, pero estaba bien. Lo importante era que Jessica finalmente se libró de las pesadas maletas y pudo dejarlas en el pasillo. «Mary, ¿quién está allí, querida?» William trajo las medicinas, se escuchó una voz débil de un hombre temblando de debilidad. «No,
Arthur, es algo completamente diferente. William ya se ha ido, y ahora han aparecido algunos herederos, respondió Murray con desdén hacia los nuevos dueños. Jessica contuvo la respiración de indignación. ¿Por qué esta enfermera se permitía hablarle en ese tono? ¿No merecían Jessica y su hija el respeto básico? ¿Herederos? Eso es un asunto serio. Déjalos entrar, y Mary, por favor, haz un poco de café para mí y los invitados, respondió el hombre con la misma voz débil. Mary lanzó a Jessica una mirada furiosa, como si la culpara de que Arthur estuviera enfermo y no pudiera atender a sus invitados él mismo. Está bien, lo haré ahora, gruñó Mary entre dientes. Jessica sonrió y entró en la habitación donde estaba Arthur. Para su sorpresa, encontró a un hombre de 80 años con el rostro lleno de arrugas y amables ojos grises. Hola, queridos invitados, por favor entren y cuéntenme qué les ha traído aquí, rompió el prolongado silencio el anciano. Jessica se sintió incómoda, luego sacó la carpeta con el testamento del difunto Vincent de su bolso. Aquí, eche un vistazo, dijo. Lo siento por la sorpresa, pero si no fuera por las circunstancias, nunca habría venido aquí de manera tan inesperada, como un rayo de la nada sin previo aviso. Arthur sonrió pero no se molestó en examinar el testamento. Le tomó la palabra a Jessica. A los 82 años, había aprendido a leer a las personas y entendió de inmediato que ella decía la verdad. Además, ¿cuál era el punto de mentirle a esta amable mujer con una niña a cuestas que también llevaba 2 enormes maletas? No te preocupes, no te rechazaré. Por favor, siéntate, dijo Arthur. En cierto modo, es culpa mía que esto haya sucedido. La casa estuvo vacía por tanto tiempo, unos 10 años o incluso más, así que decidí usarla para mis necesidades. Esta mitad de la casa solía pertenecer a Vincent Warren, mi amigo de la infancia, pero luego se mudó a la ciudad y no regresó aquí durante 10 años. Así que, de alguna manera, tomé esta casa por mi cuenta. Aunque, si Vincent regresara, le devolvería esta casa sin dudarlo. ¿Y las renovaciones? ¿Has invertido tanto dinero y esfuerzo?, preguntó Jessica con escepticismo. Arthur hizo un gesto de desdén con la mano. Oh, esos fondos. Hoy están aquí, mañana se han ido. ¿Es ahí donde reside la felicidad? Lo principal es que hemos instalado una estación médica aquí. Ahora, gente de toda la zona, e incluso a veces de la ciudad, viene a nosotros. Es una pena lo de la salud. Podría necesitar un colega para ayudar en caso de emergencias. Apenas me las arreglo solo. Mary, ella es solo una enfermera, y hay mucho trabajo. En ese momento, una chispa de alegría iluminó los ojos de Jessica. Bueno, soy médica generalista. Quizás podría ser de ayuda. Hace solo 2 semanas, trabajaba en el departamento de terapia de la clínica de la ciudad. Arthur levantó una ceja, sorprendido. ¿En el departamento de terapia, dices? Eso es perfecto. Necesitamos desesperadamente especialistas como tú. Tal vez podrías venir a trabajar con nosotros. Podrías vivir aquí y trabajar. No puedo prometerte un gran salario porque nuestra empresa es puramente voluntaria, entiendes, pero hablaré con el presidente. Richard Holland es un hombre razonable. Creo que podría arreglar un salario decente para ti. Jessica negó con la cabeza. ¿Arreglar? ¿Qué quieres decir? ¿Trabajan de manera independiente, separada del gobierno local? Arthur sonrió. Bueno, se podría decir eso, pero no somos exactamente autónomos aquí. Trabajamos en lo que podrías llamar condiciones desafiantes. Brindamos asistencia a la población debido a la falta de especialistas necesarios. No todos pueden permitirse un viaje a la ciudad, donde ni siquiera los autobuses circulan con frecuencia. Y olvídate del tren. A veces hay tanta gente que una persona enferma ni siquiera cabría, así que estamos aquí para ayudar y, si es necesario, remitimos a las personas a especialistas en la ciudad, interrumpió Sandra algo incómoda. Sí,
como tu mamá, respondió Arthur seriamente, como si hablara con un adulto. Jessica sonrió mientras miraba al anciano doctor, sorprendida por un pensamiento muy interesante. Es en realidad un buen hombre. Otros a su edad tienden a pensar solo en sí mismos, pero él tomó la iniciativa de organizar una estación médica en el pueblo que, debido a las circunstancias, carece de asistencia médica. Viendo la sorpresa congelada en los ojos de Jessica, Arthur dijo, pónganse cómodos, queridos. Tengo 2 habitaciones libres aquí. Me quedaré en una hasta encontrar algo mejor, y tú y tu niña pueden tener la otra. Pueden incluso tomar 2. No me importará. A mi edad, he llegado a entender que perseguir el lujo es innecesario. Estoy acostumbrado a arreglármelas con poco. Podrías decir que vivo en condiciones espartanas. Las lágrimas llenaron los ojos de Jessica. Cuanto había extrañado palabras de apoyo como esas últimamente, especialmente de hombres de quienes había sufrido bastante en su vida. Mamá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre. Sandra rompió nuevamente la pausa incómoda. Jessica se encogió de hombros distraídamente, luego recordó que había empacado unos bocadillos y café en un termo para el viaje, pero como el viaje había sido bastante agitado, simplemente no habían tenido tiempo de comer. Cenemos todos juntos, sugirió Jessica al anciano doctor. Sin embargo, Arthur inmediatamente agitó las manos en protesta. No, no, gracias. Ya he tomado suficiente café. No quiero comer, no tengo apetito, especialmente después de esta enfermedad que me golpeó. Es implacable. Solía practicar el buceo cuando era más joven, ya sabes, bucear en el agua, explorar los lechos de los ríos. En aquel entonces se llamaba de otra manera, pero tontamente pasé mucho tiempo en el agua. Así fue como me lastimé la espalda, y ahora solo veo las profundidades submarinas en la pantalla del televisor, dijo Arthur con una sonrisa. ¿Hay medicamentos disponibles ahora? La medicina ha avanzado mucho, ungüentos, inyecciones, inquirió cautelosamente Jessica. Oh no, querida. Ya no quiero más medicamentos. Ahora, principalmente me trato con hierbas, y ayudo a la gente porque sé que es lo máximo que puedo hacer por ellos, Arthur negó con la cabeza. Mi hijo y su prometida viven a 2000 kilómetros de mí, así que no los veo con frecuencia. Pero afortunadamente, tengo un hijo. Pero aún no está claro cómo serán las cosas con los hijos para ellos. En ese momento, la puerta se abrió, y Mary apareció en el umbral con una bandeja en la que había 3 tazas de café fragante y humeante. Aquí, Arthur, sírvete, dijo al anciano doctor. Mary volvió a fingir como si Jessica y Sandra ni siquiera estuvieran en la habitación. Gracias, Mary. Que Dios te bendiga con salud y un buen esposo. Vivir sola debe ser difícil, especialmente en una casa privada donde no puedes arreglártela sin un hombre, dijo Arthur comprensivamente. Después de estas palabras, Mary se sonrojó visiblemente y lanzó una mirada preocupada a los invitados. Por su reacción, Jessica comprendió de inmediato que la enfermera no quería que ella conociera todos sus detalles. Sin embargo, Jessica nunca había sido demasiado curiosa y siempre evitaba los chismes o discutir las deficiencias de los demás. Mary, ¿por qué no te preparaste un café?, se preocupó Arthur. No, no tengo ganas. Acabo de tomar una taza recientemente. Creo que me iré a la cama. Dudo que tengamos más pacientes esta noche, respondió Mary con una calma tenue. Jessica comprendió de inmediato lo que estaba pasando. A veces hay tanta gente que una persona enferma ni siquiera cabría, así que estamos aquí para ayudar y, si es necesario, remitimos a las personas a especialistas en la ciudad, como mi mamá, interrumpió Sandra algo incómoda. Sí, como tu mamá, respondió Arthur seriamente, como si hablara con un adulto. Jessica sonrió mientras miraba al anciano doctor, sorprendida por un pensamiento muy interesante. Es en realidad un buen hombre. Otros a su edad tienden a pensar solo en sí mismos, pero él tomó la iniciativa de organizar una estación médica en el pueblo que, debido a las circunstancias, carece de asistencia médica.
Viendo la sorpresa congelada en los ojos de Jessica, Arthur dijo, pónganse cómodos, queridos. Tengo 2 habitaciones libres aquí. Me quedaré en una hasta encontrar algo mejor, y tú y tu niña pueden tener la otra. Pueden incluso tomar 2, no me importará. A mi edad, he llegado a entender que perseguir el lujo es innecesario. Estoy acostumbrado a arreglármelas con poco. Podrías decir que vivo en condiciones espartanas. Las lágrimas llenaron los ojos de Jessica. Cuanto había extrañado palabras de apoyo como esas últimamente, especialmente de hombres de quienes había sufrido bastante en su vida. Mamá, ¿cuándo vamos a comer? Tengo hambre. Sandra rompió nuevamente la pausa incómoda. Jessica se encogió de hombros distraídamente, luego recordó que había empacado unos bocadillos y café en un termo para el viaje, pero como el viaje había sido bastante agitado, simplemente no habían tenido tiempo de comer. Cenemos todos juntos, sugirió Jessica al anciano doctor. Sin embargo, Arthur inmediatamente agitó las manos en protesta. No, gracias. Ya he tomado suficiente café. No quiero comer, no tengo apetito, especialmente después de esta enfermedad que me golpeó. Es implacable. Solía practicar el buceo cuando era más joven, ya sabes, bucear en el agua, explorar los lechos de los ríos. En aquel entonces se llamaba de otra manera, pero tontamente pasé mucho tiempo en el agua. Así fue como me lastimé la espalda, y ahora solo veo las profundidades submarinas en la pantalla del televisor, dijo Arthur con una sonrisa. ¿Hay medicamentos disponibles ahora? La medicina ha avanzado mucho, ungüentos, inyecciones, inquirió cautelosamente Jessica. Oh no, querida. Ya no quiero más medicamentos. Ahora, principalmente me trato con hierbas, y ayudo a la gente porque sé que es lo máximo que puedo hacer por ellos, Arthur negó con la cabeza. Mi hijo y su prometida viven a 2000 kilómetros de mí, así que no los veo con frecuencia. Pero afortunadamente, tengo un hijo. Pero aún no está claro cómo serán las cosas con los hijos para ellos. En ese momento, la puerta se abrió, y Mary apareció en el umbral con una bandeja en la que había 3 tazas de café fragante y humeante. Aquí, Arthur, sírvete, dijo al anciano doctor. Mary volvió a fingir como si Jessica y Sandra ni siquiera estuvieran en la habitación. Gracias, Mary. Que Dios te bendiga con salud y un buen esposo. Vivir sola debe ser difícil, especialmente en una casa privada donde no puedes arreglártela sin un hombre, dijo Arthur comprensivamente. Después de estas palabras, Mary se sonrojó visiblemente y lanzó una mirada preocupada a los invitados. Por su reacción, Jessica comprendió de inmediato que la enfermera no quería que ella conociera todos sus detalles. Sin embargo, Jessica nunca había sido demasiado curiosa y siempre evitaba los chismes o discutir las deficiencias de los demás. Mary, ¿por qué no te preparaste un café?, se preocupó Arthur. No tengo ganas. Acabo de tomar una taza recientemente. Creo que me iré a la cama. Dudo que tengamos más pacientes esta noche, respondió Mary con una calma tenue. Jessica comprendió de inmediato lo que estaba pasando, interpretándolo como sigue: la obstinada enfermera simplemente no quería sentarse a la misma mesa con ella. Obviamente, Mary con su ojo experimentado la veía como una rival, aunque Jessica misma no lo veía así, y qué tipo de rival podría ser para esta mujer que había vivido aquí desde su nacimiento. Si todo hubiera estado bien con Jessica, ¿se habría mudado a este lugar remoto con su pequeña hija en brazos? Poco probable. Hace solo un par de semanas, al menos tenía un trabajo querido, y ahora no había nada más que la mitad de esta casa en ruinas en medio de la nada. Bebiendo distraídamente el café fragante de su taza, Jessica no notó cómo se sumergió en tristes recuerdos que se originaron en su pasado. El torbellino de eventos e imágenes la envolvió como un caleidoscopio mágico, donde los eventos se desarrollaban en un orden completamente aleatorio.
Sucedió que conoció a su futuro esposo Robert dentro de las paredes de una institución médica donde él ya era un doctor exitoso, mientras que ella acababa de graduarse de la universidad y estaba haciendo su internado. Para ese entonces, ya circulaban rumores sobre Robert, diciendo que era un mujeriego y no se perdía una sola falda. Naturalmente, Jessica no creyó ni una palabra de los futuros colegas que le advertían que Robert definitivamente intentaría llevarla a la cama. Sin embargo, no sucedió de inmediato, ya que Jessica había sido educada con ideales románticos y nunca se apresuraba, queriendo estudiar a fondo el carácter de una persona antes de dejarla entrar en su vida personal. Al darse cuenta de que no podría conquistar tan fácilmente a la melancólica belleza, Robert cambió de táctica y comenzó a cortejarla con el estilo típico de aquellos que pueden permitírselo. Los padres del joven ocupaban una alta posición en el Ministerio de Salud y por lo tanto promovieron activamente a su hijo, asegurando finalmente su nombramiento como jefe de un departamento. Vale la pena mencionar que nadie en el personal de terapia dudaba del hecho de que Robert obtuvo su puesto únicamente gracias a su padre y madre. Fueron ellos quienes lo impulsaron hacia adelante, como un rompehielos abriendo un camino a través de las frías aguas del Ártico. De hecho, médicos más experimentados y calificados competían por el puesto de jefe de departamento, pero fue Robert quien se convirtió en el líder. Aunque parezca fantasía para alguien, conquistar esta cima fue solo un paso en el rápido desarrollo de su carrera para el joven. Irónicamente, su nombramiento coincidió con el inicio de su relación con Jessica, quien finalmente correspondió a su cortejo y comenzó a considerarse su prometida. En algún momento, Robert se tensó notablemente porque el matrimonio en esta etapa no estaba en sus planes en absoluto. Por otro lado, estar con Jessica lo hacía sentir cómodo, y no veía nada malo en atarse a ella en matrimonio. Además, en ese momento, Jessica estaba embarazada de 2 meses, lo que finalmente inclinó la balanza hacia una rápida boda. Honestamente, Robert siempre había soñado con vivir como soltero hasta los 40 años, sin hijos y sin obligaciones familiares, pero después de escuchar sobre el embarazo, su vida cambió drásticamente. Fantaseando sobre este tema, Robert a menudo se veía a sí mismo como un caballero y conquistador, ganando corazones de mujeres con envidiable regularidad y persistencia. Pero con Jessica, tales tácticas no funcionaron porque ella se negó a ser la amante de un jefe rico. Lo más molesto para ella era que todos en el departamento creían que Robert ahora impulsaría a sus hijos en la carrera, tal como sus padres lo habían hecho no hace mucho. Para decepción de muchos, Robert resultó ser un mal gerente. Todo su trabajo se reducía a aceptar abiertamente sobornos de cualquiera que se los ofreciera. Mientras tanto, Jessica lo pasaba muy mal, especialmente durante su embarazo. Sufría de náuseas matutinas y mareos, lo que la frustraba y le impedía concentrarse en algo específico. Como era de esperar, no hubo apoyo por parte de Robert. Por ejemplo, cuando Jessica se despertaba por la noche debido a la incomodidad en su abdomen, su esposo simplemente se daba vuelta hacia el otro lado o incluso se iba a otra habitación y encendía el televisor a todo volumen. La situación se agravaba por el hecho de que Jessica estaba esperando gemelos, a quienes su negligente esposo probablemente vio en el monitor de la sala de ultrasonido. Robert entonces parecía perder el control. Por alguna razón incomprensible, de repente comenzó a desaparecer en el trabajo durante días, sin volver a casa durante varios días. A las preguntas tímidas de Jessica sobre dónde exactamente estaba desapareciendo, su esposo simplemente respondía: "Problemas, Jessica. Son abrumadores. El ministerio sigue llamando, el director me arrastra, y luego prescribe una píldora para todos. Así que el trabajo es difícil ahora, no como antes". Preocupada, Jessica decía: "Pero aún así, deberías cuidarte. De lo contrario, tu falta de sueño no conducirá a nada bueno. Y nuevamente, tu dieta. Sabes que una mala dieta puede llevar a gastritis y úlceras. ¿Y qué vas a comer allí cuando no sales de la oficina durante días?". Robert luchaba por reprimir una sonrisa y respondía de inmediato: "Oh, nada, Jessica. Me las arreglaré".
Iré a la cantina. Sabes que no está lejos de nosotros, justo al otro lado de la carretera, y tú estuviste allí. En realidad, no iba a ninguna cantina, pasando todo su tiempo libre con su amante. Se rumoreaba que para cuando Sandra nació, ya tenía 3 amantes y lograba vivir con varias familias simultáneamente sin cargarse de condiciones o preocupaciones. Como era de esperar, las contracciones sorprendieron a Jessica en casa porque había esperado hasta el último momento que las niñas nacieran según el horario establecido por los médicos. Pero resultó ser completamente diferente. Desafortunadamente, Robert no estaba en casa en ese momento y Jessica tuvo que llamar a una ambulancia, que llegó media hora tarde debido a una fuerte tormenta de nieve y carreteras heladas. Mientras tanto, su esposo se divertía en un hotel de carretera con su amante y ni siquiera pensaba en lo mal que podría estar sintiéndose su esposa. Para evitar ser molestado, el joven apagó su teléfono y solo se enteró del nacimiento de su hija 2 días después. Pero aún más impactante fue el hecho de que lo primero que preguntó Robert fue, ¿por qué hay solo una niña? ¿Dónde está la segunda? ¿Qué pasó? Jessica, ¿por qué estás callada? ¿Por qué estás callada? La joven en labor de parto sollozaba en silencio, luego estalló en llantos histéricos. Resultó que los médicos no pudieron salvar a ambos bebés, y la alegría de Jessica por el nacimiento de una hija fue ensombrecida por el dolor de perder a la segunda. No, la cesárea se realizó a tiempo, y el cirujano encargado hizo todo lo necesario. Parecía que no había nada peligroso en esta simple operación. Pero como se sabe, cada caso es único, y por lo tanto siempre hay un riesgo de que algo salga mal. Pero esto no significaba que Jessica culpara a sus colegas médicos o a alguien más. Ella entendía que la vida presenta todo tipo de desafíos. Después del nacimiento de Sandra, por alguna razón inexplicable, Robert se enfrió hacia su esposa y comenzó a considerarla responsable de la muerte de su segunda hija. Es toda tu culpa. Si hubieras ido al hospital a tiempo, todo habría estado bien. Pero no, esperaste, ¿no? Deberías haber estado en el departamento de patología durante 2 semanas como se prescribió. Pero no, sentiste el tirón de tu hogar familiar. Él acusó a Jessica, quien pálida y con una expresión cambiada, respondió, ¿qué tiene eso que ver con algo? Tú no eres obstetra. Eres el jefe del departamento terapéutico y no tienes derecho a decirme que hubiera sido mejor o peor. Robert sonrió con desprecio. Mira, no pienses que te cubriré en 3 años. Si no vuelves de tu licencia de maternidad, te despediré o, mejor aún, te transferiré a algún lugar remoto. Sabes que los empleados de las provincias siempre están pidiendo personal valioso, así que te mandaré allá si sigues comportándote así. Haz lo que quieras. Incluso puedes enviarme al medio de la nada. Ya no me importa, respondió Jessica entre lágrimas. Resultó que la crianza de su hija recayó enteramente sobre sus hombros. Mientras tanto, Robert desaparecía en el trabajo durante días enteros, convirtiendo su vida en una serie interminable de intrigas y rivalidades. Sin embargo, ahora Robert ya no ocultaba que pasaba tiempo no en su escritorio, sino presumiendo en compañía de bellezas de piernas largas o nuevas enfermeras de ojos grandes. Inadvertidamente, pasaron 8 años que parecieron una eternidad para Jessica. Día tras día, la misma rutina, trabajo, casa, trabajo. Probablemente como todas las madres jóvenes. Durante este tiempo, Jessica logró enviar a Sandra al jardín de infancia después de su licencia de maternidad y luego a la escuela. Y lo hizo todo sola, ya que apenas recibió apoyo de su esposo. La suegra y el suegro de Jessica tampoco se encariñaron con Sandra y rara vez aceptaban que su nieta visitara su casa. En algún momento, Jessica incluso pensó que consideraban a su nieta como hija de otro hombre. Pero, ¿cómo podría tener otro hombre si trabajaba con Robert en el mismo departamento, codo a codo? Es difícil decir cuánto tiempo habría continuado su existencia conjunta si, en un momento maravilloso, Jessica no hubiera conocido a uno de los pacientes ancianos que llevaba ya 3 semanas en la clínica. Para su consternación,
Vincent no ocultó el hecho de que probablemente no saldría nunca más de la instalación médica y, por lo tanto, trataba todo con calma filosófica y resistencia. Sin embargo, Jessica se llevaba bien con él desde los primeros días de su relación. El hombre sabio había vivido una vida difícil y, sobre todo, le encantaba hablar de su infancia en un pueblo remoto. Según Vincent, todavía tenía una casa allí donde vivían sus padres. Debido a la seriedad de la enfermedad del hombre, Jessica lo escuchaba atentamente, bien consciente de que en algunos momentos el anciano paciente podía embellecer su pasado, mientras que en otros podía añadir colores negativos. Además, Jessica se daba cuenta de que ya no podía ayudar más a Vincent. Por otro lado, podía aliviar su condición con cuidados y terapia con medicamentos cuidadosamente seleccionados. Gracias, Jessica. Eres todo lo que me queda. Tuve un hijo, pero desapareció, el sinvergüenza. Acabó tras las rejas desde joven y ha estado allí desde entonces. Salía libre un año y luego volvía a entrar. Recientemente recibí la noticia de que murió durante un motín en la prisión. No sé qué pasó allí, pero me enviaron un ataúd de zinc y en él había una esquela y 2 palabras. Ni siquiera me dejaron abrir la tapa. Bueno, lloré, lo lamenté y luego organicé el funeral. Pero tan pronto como hice eso, terminé aquí, y tú corriste algunos exámenes. En resumen, descubrieron rápidamente que estaba enfermo. Solía soportar, endurecerme, tratar de curarme con hierbas, pero ahora entiendo que todo fue en vano. Oh, Vincent, aún te queda mucha vida por delante. Déjame recetarte un nuevo medicamento y te sentirás notablemente mejor. Puedes estar seguro de eso. He tratado casos más graves que el tuyo, se apresuró a tranquilizarlo Jessica. Sin embargo, engañar al hombre experimentado ya era imposible. Una vez, cerca de la noche durante su turno, él la llamó y le pidió que se sentara en la mesa junto a su cama. Al ver la pregunta congelada en los ojos de la doctora, el anciano paciente continuó, escucha, Jessica, perdóname si estoy siendo imprudente, pero tu Robert, bueno, el jefe del departamento, es una mala persona. Te está engañando con varias mujeres. Mira, las tontas ni siquiera lo saben, pero yo estoy en el departamento todos los días y noto todo. Lo siento por decirte esto tan directamente. Cualquier otra persona en mi lugar se habría quedado callada, habría pretendido que no pasaba nada, pero yo no puedo hacer eso. Déjalo, o mejor aún, huye y lleva a tu hija contigo. Vi a Sandra. Es una buena niña. Vino a verte durante la hora del almuerzo. Jessica miró al anciano con lástima. ¿Qué más podía decirle? Vincent había dicho en voz alta lo que había estado acumulándose en su alma como magma de un volcán durante todo este tiempo. Quizás simplemente no tenía la fuerza para dejar a su esposo y empezar de nuevo. No todos pueden ser bellezas fatales con corazones de hielo. Si solo te estuviera engañando, Jessica, no diría nada. Pero ves, habla cosas tan desagradables de ti, se burla de ti, y hasta en público. Todos aquí lo saben, pero tú no te das cuenta. Déjalo, querida, déjalo. Criarás a la niña tú sola. No eres tonta y no tienes nada que ver con este sanguijuela más, agregó Vincent con pesar, sacudiendo la cabeza. Jessica miró al anciano con duda. ¿A dónde iría, Vincent? No tengo dónde vivir. Vivo en su casa con Sandra, y está también el trabajo. Después de todo, él es mi jefe. Haga lo que diga. La subordinación, sabes, no ha sido cancelada. Vincent hizo una pausa por un momento, luego dijo, escucha, Jessica, hay algo que quiero decirte. Tengo una casita en el pueblo, en mi lugar de origen. No he estado allí en unos 10 años, pero dicen que aún está en pie. Y no solo en pie, sino que sigue fuerte. Durará otra década al menos. Así que quiero dejártela a ti, para que tú y tu hija puedan empezar una nueva vida. Me trataste con todo tu corazón, así que quiero devolver la amabilidad con amabilidad,
como me enseñaron mis padres. Al escuchar estas palabras, Jessica protestó vigorosamente. No, no, Vincent, no puedo aceptar esto. ¿Cómo podría? Ese es tu lugar de origen, por así decirlo. ¿Qué tiene que ver conmigo? Soy solo una madre soltera de la ciudad. Para su sincero pesar, era imposible disuadir a Vincent. Tomando su mano, añadió suavemente, le daré esta casa solo a ti y a tu hija. Nadie más la merece, por supuesto. Podría dejársela al Estado, pero no quiero que la derriben, ladrillo por ladrillo, en el pueblo, y no quede nada más que un terreno vacío. Quiero que quede algún recuerdo de mí, y la casa será tu apoyo. Está un poco lejos, claro, a unas 3 o 4 horas de aquí, pero creo que podrás manejarlo. Jessica sacudió la cabeza con duda. Bueno, no sé, Vincent, si podré manejarlo o no. Lo intentaré, por supuesto, pero ya veremos. Necesitaré prepararme también. Sandra va a la escuela, aunque ahora es época de vacaciones. Sigue siendo un lugar nuevo, nuevas condiciones. Vincent asintió con acuerdo, luego puso su última carta sobre la mesa ante Jessica. Y no tardes en renunciar, querida, porque tu esposo quiere ayudarte, punto. ¿Casa de ayuda? Preguntó Jessica, confundida. Bueno, ¿cómo? Despidiéndote por algún cargo fabricado. Escuché a Robert discutiéndolo con sus secuaces. Probablemente sabes a quién me refiero. Jessica apretó la mandíbula. Sí, lo sé. Probablemente una enfermera y tal vez algunos colegas. Exactamente, querida, exactamente algunos colegas. Así que mantén los oídos abiertos, de lo contrario, si te despiden, será mucho peor para ti que si te vas por tu propia cuenta, por así decirlo. Y luego mira, aún te transferiré la casa. Así que no pienses demasiado, prepárate y vete. Jessica sintió con acuerdo, sin saber que su conversación sería la última. A crédito de Vincent, debe señalarse que ese mismo día llamó a un notario a su cama y redactó una escritura de donación, y a la mañana siguiente Vincent ya no estaba. Desafortunadamente, la partida del anciano paciente coincidió de manera inexplicable con la amenaza de la que había advertido a Jessica. Robert, decidiendo deshacerse de su molesta esposa e hija, ya había levantado la mano para dar el primer golpe. Para empezar, la acusó abiertamente de negligencia e irresponsabilidad en el trabajo durante una reunión del personal. A su vez, su esposa no dudó en contraatacar inmediatamente. ¿Y cómo ves mi negligencia, Robert? Robert sonrió maliciosamente. ¿Cómo no? Por ejemplo, pasaste días en la habitación de Denson Warren. ¿Y qué pasa con los otros pacientes? ¿Eran ellos peores que él? No necesito empleados así. Necesito orden, no lo que has hecho aquí. Así que empaca tus cosas y vete. Luchando por contener sus emociones, Jessica preguntó suavemente, ¿qué cosas necesito empacar? Robert sonrió aún más. Bueno, ¿qué cosas? No te hagas la tonta. Las que están en mi casa. Toma la pista. A partir de ahora viviremos separados. En ese momento, Jessica sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. ¿Separados? ¿Qué pasa con Sandra? Hemos estado juntos durante 8 años. Bueno, 8 años no es una eternidad. No alarguemos esto. Está bien, no te despediré por motivos, así no mancharé tu biografía. Tal vez comiences una nueva carrera en un nuevo lugar. Aunque personalmente, creo que ya no tienes nada que hacer en esta ciudad, concluyó su esposo. Al salir de la oficina de su odiado esposo, Jessica se detuvo en lágrimas en medio del pasillo y estalló en sollozos. En un instante, su mundo se volcó. Vincent se había ido en la mañana y, un par de horas después, su advertencia más desagradable se hizo realidad. En ese momento, Jessica entendió que debía tomarse en serio las palabras del anciano paciente.
Con prisa, recogió sus pertenencias y se dirigió al remoto pueblo del que tanto había hablado Vincent. Jessica se dio cuenta de que tendría que empezar su vida desde cero, por lo que era incierto si su historia se escribiría en una página completamente limpia y sin manchas o si se parecería a un dictado escrito por un estudiante mediocre. Lo más probable es que hubiera muchos problemas, especialmente para encontrar trabajo, pero ¿quién necesita un terapeuta en el campo? Mientras tanto, gracias a sus conexiones en el tribunal, Robert finalizó el divorcio en cuestión de días, evitando el periodo de espera obligatorio. Al hacerlo, Jessica cometió un grave error, rechazó la manutención de su despreciado esposo. Luego se arrepintió más de una vez. Ahora, mientras sorbía su café fragante, una vez más se dio cuenta de que el periodo inicial en el pueblo sería muy difícil para ella. Entonces, Jessica, ¿qué has decidido? ¿Me asistirás o serás tú quien vea a los pacientes y yo te asistiré a ti, porque apenas me queda fuerza? Gracias, Vincent, por enviar a una persona así a nuestro pueblo. Que descanse en paz, comentó Arthur. Jessica reflexionó. Por un lado, obtuvo alojamiento y un trabajo, pero por otro lado, se dio cuenta de que vivir en la mitad de una casa con su hija no sería del todo cómodo. Sin embargo, ¿de qué sirvió que hubieran estado viviendo todo este tiempo en la enorme mansión de los padres de Robert que le habían dado a su hijo para su boda? ¿A qué llevó eso? Jessica nunca volvería a cruzar esa puerta y viviría su propia vida. Sí, Arthur, estoy de acuerdo. Solo dame un poco de tiempo para adaptarme y conocer tu estación médica, dijo con cautela. Por supuesto, querida. Entiendo todo. Probablemente tenías equipos diferentes y una oficina diferente en tu ciudad, y aquí es minimalista, como puedes ver. Esperamos patrocinadores. Tal vez algún mecenas ayude, pero ¿qué tipo de patrocinadores pueden ser los pueblos? Bueno, podrían traer leche o una docena de huevos, pero sigue siendo un apoyo para nosotros. Pero traeremos mucha ayuda a la gente, sonrió Arthur. Su voz agradable tenía un efecto calmante, estableciendo un tono amable y positivo. Así como la enfermera tomó instantáneamente una aversión a Jessica a primera vista, inicialmente Jessica creyó erróneamente que los celos de Mary se extendían no solo al taxista William sino también al anciano doctor. Sin embargo, no eran celos en el sentido literal. Más probablemente, Mary simplemente quería ser la primera en todo, y la aparición de Jessica en escena amenazaba su estatus como figura principal en el mundo de la medicina rural. Por supuesto, la enfermera siempre defería al médico experimentado porque Jessica tenía un diploma y amplios conocimientos médicos. Ciertamente, Jessica solo podía realizar procedimientos menores de manera independiente, como inyecciones para goteos, medición de presión arterial o pruebas de azúcar en la sangre, pero en general, Mary no podía compararse con la médico general. Envidiaba a Jessica y la veía como una rival, una intrusa que intentaba afirmarse a expensas de otros. Pasó una semana cuando Arthur comenzó a sentirse un poco mejor y comenzó a ver pacientes en la estación médica. Jessica se sumergió rápidamente en el trabajo y se convirtió en su mano derecha en cuestión de días. Continuamente agradecía al difunto Vincent mientras trabajaba por el bien común, ayudando a todos en el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes. A veces, en momentos de especial emoción, Arthur recordaba los viejos tiempos cuando él y Vincent estudiaban en la misma clase. Viviendo cerca, jugaban al fútbol hasta agotarse, iban a pescar y nadaban en el río. Más tarde, después del ejército, Vincent se mudó a la ciudad mientras Arthur se quedaba en el pueblo. Se decía que solía haber un hospital de distrito completo aquí, pero después de la reestructuración, el financiamiento cesó y el edificio quedó vacío. El hospital fue desmantelado y el equipo fue llevado al distrito. Me sentí muy molesto por eso. ¿Cómo pudo pasar esto? El pueblo se marchitará. Como médico prometedor, me ofrecieron mudarme a la región, pero decidí quedarme aquí por un tiempo. Trabajé como paramédico de ambulancia. Mientras tanto,
Gracias a sus conexiones en el tribunal, Robert finalizó el divorcio en cuestión de días, evitando el periodo de espera obligatorio. Al hacerlo, Jessica cometió un grave error, rechazó la manutención de su despreciado esposo. Luego se arrepintió más de una vez. Ahora, mientras sorbía su café fragante, una vez más se dio cuenta de que el periodo inicial en el pueblo sería muy difícil para ella. Entonces, Jessica, ¿qué has decidido? ¿Me asistirás o serás tú quien vea a los pacientes y yo te asistiré a ti, porque apenas me queda fuerza? Gracias, Vincent, por enviar a una persona así a nuestro pueblo. Que descanse en paz, comentó Arthur. Jessica reflexionó. Por un lado, obtuvo alojamiento y un trabajo, pero por otro lado, se dio cuenta de que vivir en la mitad de una casa con su hija no sería del todo cómodo. Sin embargo, ¿de qué sirvió que hubieran estado viviendo todo este tiempo en la enorme mansión de los padres de Robert que le habían dado a su hijo para su boda? ¿A qué llevó eso? Jessica nunca volvería a cruzar esa puerta y viviría su propia vida. Sí, Arthur, estoy de acuerdo. Solo dame un poco de tiempo para adaptarme y conocer tu estación médica, dijo con cautela. Por supuesto, querida. Entiendo todo. Probablemente tenías equipos diferentes y una oficina diferente en tu ciudad, y aquí es minimalista, como puedes ver. Esperamos patrocinadores. Tal vez algún mecenas ayude, pero ¿qué tipo de patrocinadores pueden ser los pueblos? Bueno, podrían traer leche o una docena de huevos, pero sigue siendo un apoyo para nosotros y traerá mucha ayuda a la gente, sonrió Arthur. Su voz agradable tenía un efecto calmante, estableciendo un tono amable y positivo. Así como la enfermera tomó instantáneamente una aversión a Jessica a primera vista inicialmente, Jessica creyó erróneamente que los celos de Mary se extendían no solo al taxista William sino también al anciano doctor. Sin embargo, no eran celos en el sentido literal. Más probablemente, Mary simplemente quería ser la primera en todo, y la aparición de Jessica en escena amenazaba su estatus como figura principal en el mundo de la medicina rural. Por supuesto, la enfermera siempre defería al médico experimentado porque Jessica tenía un diploma y amplios conocimientos médicos. Ciertamente, Jessica solo podía realizar procedimientos menores de manera independiente, como inyecciones para goteos, medición de presión arterial o pruebas de azúcar en la sangre. Pero en general, Mary no podía compararse con la médico general. Envidiaba a Jessica y la veía como una rival, una intrusa que intentaba afirmarse a expensas de otros. Pasó una semana cuando Arthur comenzó a sentirse un poco mejor y comenzó a ver pacientes en la estación médica. Jessica se sumergió rápidamente en el trabajo y se convirtió en su mano derecha en cuestión de días, continuamente agradeciendo al difunto Vincent. Ella trabajaba por el bien común, ayudando a todos en el pueblo, desde los más pequeños hasta los más grandes. A veces, en momentos de especial emoción, Arthur recordaba los viejos tiempos cuando él y Vincent estudiaban en la misma clase. Viviendo cerca, jugaban al fútbol hasta agotarse, iban a pescar y nadaban en el río. Más tarde, después del ejército, Vincent se mudó a la ciudad mientras Arthur se quedó en el pueblo. Se decía que solía haber un hospital de distrito completo aquí, pero después de la reestructuración, el financiamiento cesó y el edificio quedó vacío. El hospital fue desmantelado y el equipo fue llevado al distrito. Me sentí muy molesto por eso. ¿Cómo pudo pasar esto? El pueblo se marchitará. Como médico prometedor, me ofrecieron mudarme a la región, pero decidí quedarme aquí por un tiempo. Trabajé como paramédico de ambulancia, luego atendí pacientes en casa. Cuando me jubilé, me di cuenta de que definitivamente necesitábamos abrir una estación médica para ayudar a la gente, especialmente a aquellos que viven en una provincia tan remota y no pueden viajar a la clínica del distrito, recordó Arthur. Jessica asintió. Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo. Has concebido una buena obra, simplemente increíble, y de hecho, no es fácil llegar al centro del distrito. Arthur sonrió. Sí, el camino es otra cosa. Tienes que tener cuidado.
Tanto los automovilistas como los conductores de autobús tienen un tiempo difícil, aunque William es un tipo de oro. Solía ser del orfanato. Él y su hermana mayor eran huérfanos. Probablemente ni siquiera sepas que William no vive solo. ¿Con quién? ¿Está casado, supongo?, preguntó Jessica casualmente. Bueno, no, Jessica. Nuestro William está criando a su sobrino, el hijo de su hermana fallecida. Ella y su esposo murieron en un accidente de coche y el niño estaba enfrentando el cuidado de crianza, así que William lo tomó bajo su ala. Ahora Calvin Garrett va al jardín de infancia y William trabaja como taxista en su tiempo libre. Pero cuando sus turnos no coinciden, tiene que contratar una niñera. Sabes que eso cuesta dinero y no una pequeña cantidad, así que trato de ayudar en lo que puedo. Le doy algunos trabajos ocasionales, le arreglé trabajos de carrera, respondió Arthur. Francamente, Jessica estaba impactada por la historia del anciano doctor. Siempre había pensado que William era solo un taxista ordinario que apenas se las arreglaba, pero ahora veía al chico de una manera completamente diferente. En algún momento, involuntariamente comparó a William con Robert, su ex esposo, y se dio cuenta de que su prometido no se acercaba ni de lejos a este joven taxista. Una vez, en una conversación sincera y sentida con Arthur, Jessica se enteró de que hace un año Mary había estado en una relación con William, pero lo dejó después de que él decidió tomar la tutela de su sobrino. Entonces, en un arrebato de ira, Mary le dijo a William que el bebé que lloraba constantemente le era desagradable. El joven taxista reaccionó con calma, sin causar escenas ni escándalos, simplemente recogió sus cosas y desapareció en la noche con el cochecito. Sin embargo, Mary y William se estaban preparando seriamente para una boda que debía celebrarse en un par de semanas. Por supuesto, cuando el velo de la ira se levantó de los ojos de la joven enfermera, se arrepintió de lo que había dicho y le rogó repetidamente a William que la perdonara, pero el chico nunca la perdonó. En el fondo, entendió que nunca podría confiar en una persona tan hipócrita y cínica como Mary. Desde el momento en que Jessica y William sintieron atracción mutua y simpatía desde que se conocieron, a Mary no le gustó nada. Intentó todas las tretas posibles para sabotear su comunicación. Por otro lado, por más que lo intentara, Jessica era su jefa, por lo que Mary solo podía causarle problemas menores, tratando de retratar a la nueva doctora de manera desfavorable. Pero William parecía ajeno a todo esto, continuó interactuando con Jessica, quien le gustaba cada vez más. Al observar su conversación, Arthur sonreía y agradecía en silencio al destino por haberle enviado una asistente tan inteligente, y ni siquiera sospechaba que el difunto Vincent había actuado tan deliberadamente para matar dos pájaros de un tiro. Primero, para ayudar a la desafortunada madre a deshacerse de la carga de su esposo infiel, y segundo, para proporcionar al querido pueblo una médica general altamente calificada. Al principio, Jessica incluso se molestó con Vincent, quien no le dijo que la casa estaba inicialmente dividida en dos partes, pero eventualmente se dio cuenta de que el pueblo era realmente el mejor lugar del mundo. Los fines de semana, caminaba junto al río con Sandra y William, recogían setas en el bosque y disfrutaban de la naturaleza. En esos momentos, Jessica recordaba inmediatamente lo triste y sola que se sentía cuando pasaba los fines de semana con su ex esposo Robert, que siempre parecía preocupado. Sin embargo, Mary se irritaba y lloraba en secreto al ver a Jessica y William pasar tiempo juntos. Una vez, la astuta enfermera incluso se quejó directamente a Arthur, diciendo que Jessica hablaba mal de él, pero el anciano doctor entendió inmediatamente que Mary quería sembrar discordia entre él y su colega. Mary, no creo una palabra de lo que dices. Tendrás que perdonarme, pero los celos y la envidia no son las mejores cualidades. Acéptalo y deja ir a William, ya no es tuyo, Mary murmuró, cerrando la puerta sin ser notada. Pasaron 6 meses, y Jessica y William se hicieron tan cercanos que ya se consideraban una pareja. A pesar de las maquinaciones de Mary, su relación se fortalecía día a día, llenando sus corazones de amor y respeto mutuo. Un día,
En una desesperación total, Mary arrojó un lápiz labial en el coche de William, sabiendo perfectamente que Jessica no usaba cosméticos. En el fondo, esperaba que su rival notara los objetos ajenos y se enfadara, pero Jessica simplemente se rió y tiró el lápiz labial a la basura. Mary lo lamentó por mucho tiempo, ya que los cosméticos de élite no eran baratos. Un mes después de eso, Jessica se enteró de que Robert se había convertido en sospechoso en un caso criminal que involucraba grandes sobornos y fraude en la clínica de la ciudad. Como resultado de una investigación masiva, no solo se destituyó al médico jefe, sino también a casi todos los jefes de departamento que fueron sorprendidos abusando de sus posiciones. Jessica se enteró de esto por los periódicos a los que se suscribía regularmente. Los leía junto con Sandra, logrando así un doble resultado: mantenerse al día con las últimas noticias de la ciudad y ayudar a su hija a desarrollar sus habilidades de lectura. Algún tiempo después, un nuevo médico jefe llegó al pueblo, quien le ofreció a Jessica regresar y tomar el puesto vacante como jefa de departamento. Ella lo miró con sorpresa y negó con la cabeza. No, lo siento. No voy a ningún lado. Me quedo. Aquí me va todo bien, dijo firmemente Jessica. En ese momento, Arthur intervino en la conversación. Jessica, espera. No te apresures. Tal vez deberías ir después de todo. Es una gran oportunidad para avanzar en tu carrera. Pero Jessica respondió con firmeza y decisión: no, me quedo aquí. Mientras tanto, Mary contuvo la respiración, imaginando que Jessica podría recoger sus cosas e irse a la ciudad, dejando a Arthur y William bajo su cuidado. Pero Jessica decidió quedarse a toda costa, y Mary se dio cuenta de que sus planes no se concretarían ya que Jessica había rechazado obstinadamente la oferta del recién llegado. Una vez, Jessica tuvo la oportunidad de demostrarse en la ciudad, pero no la aprovechó. Ahora, la joven madre se había encontrado aquí, en la provincia, y no quería dejar lo que se había vuelto querido para su corazón. En ese momento, algo hizo clic en la mente de Mary. Alcanzando al médico jefe de la clínica ya en la calle, le preguntó en voz baja: Joseph, ¿tal vez me lleves como enfermera? He estado trabajando aquí en la provincia durante 4 años, y quiero ir a la ciudad para obtener alojamiento y oportunidades de crecimiento profesional. Joseph Harris levantó una ceja sorprendido, luego miró alrededor buscando a Arthur, que estaba en el porche de la clínica. Colega, ¿puedo llevarme a Mary conmigo? El anciano doctor asintió en acuerdo: por supuesto que puedes. Mary es una empleada digna, diligente y muy capaz. Llévatela, no te arrepentirás. Desde entonces, Jessica y Mary nunca se volvieron a ver. Se rumoreaba que la ambición de Mary causó tal impresión en el nuevo médico jefe que solo 3 meses después, él le propuso matrimonio a la belleza provincial. Irónicamente, al mismo tiempo, William y Jessica se casaron, y lo hicieron sin pompa y circunstancia, casándose en una pequeña iglesia ubicada en un pueblo vecino. Los residentes de varios pueblos cercanos se reunieron para celebrar este notable evento, cada uno de los cuales quería felicitar a su querida doctora, a quien habían visitado al menos una vez, y al hospitalario taxista. Observando los rostros alegres de los recién casados, Arthur sonrió y agradeció a su amigo de la infancia Vincent, que cambió sus vidas para mejor y les dio un especialista invaluable dedicado a su trabajo con corazón y alma.